Voy a empezar introduciendo. En una ocasión, Felipe estaba muy pequeño y prácticamente lo que le pasó fue que le entró una infección muy fuerte en los ojos, al punto que se le cerraron y no los podía abrir. Cada 2-3 horas necesitábamos hacer cierta limpieza porque los ojos los traía pegados. Era como un exceso de mucosidad de lagaña que no le permitía abrir sus ojos. Y pues para hacérselo un poco no tan complicado, porque era un niño, pues yo jugaba de que vamos a jugar, que por un tiempo eres cieguito. Pero agárrate de mí. Y le dije, ¿seguro que así quieres ir al mercado? Sí, así voy. Bueno, obviamente teníamos que ir a comprar al supermercado algunos medicamentos especiales por la infección tan fuerte que traía. Y si era una infección que había transicionado de algo normal a algo peligroso, porque en cierto momento pues ya también estaba comprometida su visión. Entonces sí me explicaron que tenía que hacerle lavados, porque si continuaba con ese tipo de infección iba a poder tener afectada su visión. Y yo no sé si alguna vez han pasado o han estado en cierta forma limitados en algún sentido. No sé, por ejemplo, con el COVID no podíamos detectar el gusto, el sabor a las cosas. Comíamos por comer, pero no nos sabía nada. O el oído. En una ocasión a mí me pasó que tuve tapados los 2 oídos como por 2-3 semanas. Y era porque la parte interna era una obstrucción, no por la parte externa del oído, sino por la parte interna. Un exceso de mucosidad. Y era horrible, porque en cierta forma yo tenía que decir, ¿cómo? ¿No te oigo bien? A ver, vuélveme a repetir. Y con la visión es igual. Cuando vemos borroso, cuando ya no se alcanza a distinguir, cuando ya hay catarata, que en cierta forma, aunque pues pones gotas, hay resequedad, intentas limpiar como si fuera un parabrisas, no se quita porque ya el cristal está dañado, un grosor. Y es un impedimento horrible cuando tenemos en cierta forma algún sentido menguado, nos imposibilita. Ahora, ¿cuántos saben que en la Escritura hay sentidos espirituales? Amén. Pues los profetas tienen ese sentido espiritual. En la Escritura el Señor, una vez que nacimos de nuevo, espiritualmente hablando, así como en lo natural tenemos sentidos, en lo espiritual también. Y nada más pues para comprobarlo, acompáñenme por favor. En Hebreos capítulo 5. Verso 14 nos habla de algunos que tienen los sentidos espirituales ejercitados. Amén. Ahora yo no sé, pero por ejemplo un ciego en lo natural desarrolla el oído, ejercita el oído 14. por causa de que es ciego en lo natural. Y ciertamente la Escritura dice que pues el Señor nos ha dado dones, entre ellos los sentidos espirituales ejercitados. Bueno, todo depende si los ejercitamos, porque dice la Escritura, el que tenga oído, oiga. Y a veces también la Escritura dice
que hay algunos que se han hecho tardos para oír. Es decir, ciertamente una vez que el Señor nos concede el nuevo nacimiento espiritual, nos da sentidos espirituales, como Él quiere. Amén. Y Él nos exhorta a ejercitarlos. Por ejemplo, en Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Amén. En este caso dicen el discernimiento, que es un don espiritual. Y el discernimiento es para poder ver lo que otros no ven. Entonces, hablando de los profetas tenían los sentidos ejercitados y la mayoría de ellos es que tenían el sentido de la vista espiritual ejercitada. Y yo oraba al Señor y yo le decía, Señor, ¿cuáles son los sentidos espirituales que por gracia me has concedido en el Espíritu? Y 2, ¿cuáles son los sentidos que por gracia me has concedido que no estoy ejercitando? Entonces, la división una tiene que ver con una falta de visión espiritual. Si algo tenían los profetas es que estos tenían visión espiritual. Un profeta era alguien cercano, tenía una relación muy íntima con el Señor. Eran hombres llenos del Espíritu. Pero dice la Escritura en Hechos 2, bueno, es una profecía cumplida, que los siervos y las siervas en Joel, dice, profetizarían cuando el Espíritu Santo vendría. Y esos son esos tiempos. Esa promesa de que el Señor nos ha prometido el Consolador que habría de venir una vez que Él ascendiera y estuviera en el trono celestial, no nos dejaría solos, sino que vendría. Y el cumplimiento está en Hechos 2. Amén. Y dice que los siervos y las siervas profetizarían, o sea, en cierta forma el Señor nos daría visión espiritual. Porque incluso dice, verán visiones. Entonces es uno de los dones que el Señor nos ha concedido en el nuevo nacimiento. Una vez que su Espíritu ha hecho morada en nosotros, el Señor nos ha dado sentidos espirituales, entre ellos el de la vista. Ahora vamos a ver cómo hay en la Escritura falta de una visión espiritual. Y vamos a ver 3 diferentes adjetivos en personas que tienen una visión, que tienen una falta de visión espiritual. Amén. Vamos a ir a Romanos 11:8 y dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Cómo es eso? Romanos 11:8. La primera, una de las características o adjetivos es que aquellos que tienen falta de una visión espiritual es porque tienen ojos espirituales ciegos. Ojos con que no ven. Es decir, sí se les han concedido ojos, pero no ven. Obviamente también dice oídos con que no oigan, es otro sentido, pero aquí hablando específicamente de una visión espiritual, como la que los tenían los profetas, o los videntes, o aquellos que estaban cerca del Señor y que por gracia se les había concedido, estos, dice la Escritura que tienen ojos pero no ven, y tienen oídos pero no oyen hasta el día de hoy. Otro que la Escritura habla, dice en Isaías capítulo 29, verso 10, dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño
y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Prácticamente aquí viene en este verso 3 casos de personas que les falta una visión espiritual. Aquellos que tienen espíritu de sueño, aquellos que tienen cerrados los ojos y aquellos que tienen un velo. Haga esto, hermano, cierre sus ojos. Usted puede ver en lo natural si tiene los ojos cerrados. ¿Verdad que no? Cuando está dormido, usted está vivo, pero está con los ojos cerrados. Y en cierta forma los sentidos están como están como estériles en un cierto tiempo. No reaccionan a los estímulos, están como adormecidos. Y si usted pone como un velo aquí, ¿ha visto las capuchas que se ponen aquí? ¿Usted puede ver? No, se ve borroso. ¿O no se ve? Como cuando se les pone la venda para darle la piñata. O cuando te obstruye el sol, pues no ves. Entonces Isaías 29:10 nos dice de 3 casos en donde les falta una visión espiritual. Cuando hay un espíritu de sueño, cuando están los ojos cerrados y cuando hay un velo sobre la cabeza. Ahora aquí no está hablando de solamente pueblo, está hablando de profetas. Está hablando de aquellos que en teoría deberían de tener visión espiritual. Pero están con un espíritu de sueño, están con los ojos cerrados y están con un velo sobre su cabeza. ¡Qué peligros! Gente llamada, con un llamado pero sin visión espiritual. Que va por cualquier corriente de doctrina. Que tienen un cierto celo por muchas otras cosas, pero no por el Señor. Porque si se fijan, después de que dice esto, después dice el verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, ellos siguen a hombres, pero dice que su boca dice Señor. Incluso es gente que está en teoría, entre comillas, alabando a Dios, porque dice, con su boca me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermanos, la visión espiritual tiene que ver con ver a Cristo. Con buscar, por sobre todas las cosas, conocer al Señor. Por eso es un sobreénfasis de que Dios les dé un espíritu de revelación en el conocimiento de mí. Estaba Pablo orando a los Efesios. Mucha gente se pierde en los mandamientos. Dice la Escritura que esta gente sabía los mandamientos o creía conocer los mandamientos y en cierta forma tenían cierto lenguaje del Señor, pero estaban lejos. Y algo que el Señor dijo en una ocasión a los fariseos, que vaya que tenían Biblia, Sí, porque lo conocían. dice, por cuanto dices que ves, por cuanto dices que no tienes necesidad de esta visión espiritual, estás perdido. Entonces,
vemos que una falta de una visión espiritual es principalmente porque el corazón de ellos está lejos de Cristo. Son aquellos que son celosos por la doctrina y que mueren por su doctrina, pero no mueren por el Señor. Son aquellos que hacen énfasis en la alabanza, pero no en el Señor. O sea, no estoy diciendo que está mal, la doctrina está mal o la alabanza, el tema de la alabanza está mal, no. El punto es que quitan la prioridad, que es Cristo, y ponen algo por encima de. Hacen un sobreénfasis en la Biblia, pero no del Señor. Y el engaño es muy sutil porque tienen apariencia de piedad. Ahora, hay de engaños a engaños. Cualquiera puede detectar cuando es una mentira total, pero cuando está media con verdad y con mentira, se necesita el discernimiento espiritual. El padre de mentira usó parte de verdad con parte de mentira para traer a la caída a la mujer, que en este caso la mujer representa a la iglesia. Así es. Entonces, hermanos, es una realidad que entendamos que en el pueblo del Señor hay falta de una visión espiritual. Y para hacer un sobreénfasis, hay falta de una visión espiritual de Cristo. Porque se predica en este tiempo de todo menos del Señor. La palabra estupor significa estado de inconsciencia parcial caracterizado por una disminución de las facultades mentales y físicas y la falta de capacidad de respuesta a los estímulos. También aquí dice que insensibilidad, adormecimiento, desconcierto, asombro o indiferencia. Desde el solo hecho de... En esta ocasión vamos a hablar de Cristo. El Señor nos ayude, hermanos. Hay una realidad que en las naciones enteras hay un velo que cubre. Dice que las naciones enteras van a conspirar contra el Señor. Y esto está también en Isaías, pero en el capítulo 25 del verso 7 al 8, en donde dice que el Señor, esto es una promesa, destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Hermanos, es un tiempo en donde son tiempos peligrosos porque aún los escogidos serán engañados, sí. Mira, es que nadie os engañéis, dice la palabra. Y esta promesa en Isaías capítulo 25 verso 7 nos habla de que las naciones enteras están cubiertas por un velo. Pero es una promesa en la que el Señor quitará, así como Él vino y el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué es lo que estaba en el lugar santísimo? La presencia. Así es. Y en realidad, ¿qué es lo que estaba sobre el propiciatorio? La sangre de Cristo, que es lo que nos limpia. Y toda la creación en representación, hablando de los ángeles, miran. Su visión está totalmente en aquel de quien fue derramada esa sangre que pudo expiar. Y no cesan. Santo, santo, santo. Pero hay un velo del lugar santo al lugar santísimo. Hermanos, los mandamientos son santos. Amén. La doctrina es santa. La alabanza es santa. Pero cuando está ese velo, no nos permite ver aquel a quien se le adora, aquel de cual procede toda la doctrina.
Hay un velo que separa la presencia, el lugar santísimo del lugar santo. Entonces, cuando el lugar santo se convierte en la prioridad y se quita ese primer lugar, que es el lugar santísimo, que es la presencia de Dios, que es manifestada a través de Cristo Jesús, hay una distorsión de todas las cosas. Sí. Entonces hay que entender que al hoy por hoy el pueblo, aún el pueblo del Señor, está necesitado de una visión espiritual. Y estamos faltos de una visión espiritual en Cristo Jesús. Y que si se nos ha concedido un despertar a Él, somos privilegiados. Amén. Si hay a mí me encantó la expresión que mi hermana dijo en una ocasión, es que me he vuelto a enamorar del Señor. Digo, ¡gloria! Amén. No de una iglesia, no de una doctrina, no de un ministerio, del Señor. Amén. Eso solo lo hace el Señor. Amén, aleluya. Amén, así es. El Señor nos atrae hacia sí mismo. Amén. Y decíamos, Señor, dame, concédeme que los sentidos espirituales, en este caso la visión espiritual, crezca para verte más y más a ti. Amén, Señor. Buscamos el reino de Dios porque está su presencia ahí y está Cristo ahí, Amén. más que las bendiciones del reino de Dios. Buscamos a aquel que es el origen, aquel que es está sobre todo, aquel que es el Señor y está reinando y está sentado sobre su trono. Yo me gozo al ver esta promesa: el Señor destruirá la cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos, y ese velo que envuelve a todas las naciones en algún momento será quitado. Por eso la Escritura dice: y todo ojo le verá, y hará lamentación por él, aquel que fue traspasado. Yo ruego para que esa palabra no nada más sea en el día de su venida, sino en estos días en que le vemos con los ojos espirituales. Amén. El segundo punto en referencia a la visión espiritual es que la visión espiritual es algo sobrenatural. Y lo vamos a ver en el ejemplo de Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 9 al verso 12. No sé si recuerdan, pero es el ejemplo en donde está Elías y Eliseo. Y Elías llega a pasar de este mundo. Y Elías prepara a Eliseo y le dice: mira, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora, esto es una representación de Cristo y su iglesia, porque ahora el Señor nos ha concedido una porción Así es. y su espíritu ha hecho morada en nosotros. Entonces aquí Eliseo le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Cuál espíritu era el que posaba o moraba en Elías, hermanos? Pues no era otro más que, como lo vimos, profeta significa la simiente y la casa. Está conformada por dos palabras hebreas: la bet y la casa. La bet es la casa, es una representación de la casa, y la semilla, la simiente. En otras palabras, es el espíritu, la semilla, aquel que es el que da vida a todos dentro de la morada de la casa. Entonces aquí vemos que es una representación de Cristo y su iglesia. Y aquí Elías le dice a Eliseo en el verso 10 de 2 Reyes capítulo 2, él le dijo: cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti. Le dice: si me vieres cuando yo ya no esté aquí, encarnado en un cuerpo, si me vieres
como el Cristo resucitado, y no solamente que Cristo resucitó, sino que ascendió y está sobre todo nombre que se nombra, el Cristo enaltecido, el Cristo en su gloria. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Hermanos, al hoy por hoy, esto es lo mismo que el Señor nos dice. Tienes que tener visión espiritual cuando tú no me vieres así en lo natural, sino que me vieres con los ojos espirituales. No de una forma carnal, no de una forma humanizado, sino yo como Cristo, el Hijo de Dios viviente. Verso 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. En otras palabras, es una representación de cuando Cristo no nada más fue, vino, descendió, murió, fue sepultado, resucitó, pero también ascendió. Gloria a Dios, porque entendemos que Cristo resucitó, pero no solamente queda ahí, Cristo ascendió. Y aquí vemos un clamor de Eliseo: Padre mío, Padre mío. Amén. Vemos un clamor diciendo: yo veo cómo has ascendido al cielo, yo veo cómo tú estás señoreando sobre toda la creación, yo veo que ya no te estoy reteniendo en carne. Al hoy por hoy, bueno, alguien me puso una vez un ejemplo así, y sí es cierto. Usted tendría una foto en su casa de una persona a la que usted amó mucho, ya como muerta, después de que murió. Así, ¿cómo lo ve así? Le tomo la foto, me la doy y ahí la tengo, para que todos lo vean. ¿Por qué vemos a Cristo crucificado así como si nada? Así como, no, nada más de imaginarlo de hoy, ver ahí la foto de alguien ahí muerto ahí, Pero hasta se nos hace inhumano. Ajá, porque dice que, o sea, estaba tan desfigurado para que no lo reconociera, pero dice, pero lo desearas. O sea, porque sabes que lo que Él hizo es lo que te redime, lo que te acerca, lo que te hace persona. Tiene valor. Así es. Pero en el tema de lo de la imagen, No. vemos muy normal el crucifijo y el... ¿Por qué veneras la cruz así de sencillo? Si ella no está ahí. Y aparte, si aún en lo natural, pensándolo sobre un ser querido, No sería algo muy... ¿por qué lo hacemos así con el Señor? Él está en un lugar, en un nombre que es sobre todo nombre, y doy gloria a Dios porque el Señor decidió venir en un tiempo en donde nadie pudo haberle tomado Así es, gloria a Dios. para que después de eso hicieran una idolatría. Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces aquí vemos cómo la visión espiritual es algo sobrenatural, poderle ver, no con estos ojos naturales. Cristo no es el Cristo que vemos y conocemos, el que está, nos lo pintan ahí en la cruz. Implica verlo a Él exaltado con una visión espiritual, con ojos espirituales, y es un clamor: Señor, dame ojos para ver. Ahora, esto lo vemos en el Antiguo Testamento, pero ¿qué implica? Aquí vemos un deseo en Eliseo, que representa a la iglesia. Dame, yo quiero. Un deseo: si me vieres, ¿cuándo?
implica un deseo espiritual y es verle cuando Él fue quitado. O sea, cuando ya no está No está en carne, en carne, sino Él ya está pues en Dios. en su trono de gloria, sentado sobre un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, sentado en un lugar celestial, en el tabernáculo real celestial. Y este debe ser nuestro deseo: Señor, dame. Concédeme el verte cuando tú estás entronizado, Señor. No estás limitado por un cuerpo. Entonces la visión es sobrenatural, no se puede ver con estos ojos naturales, tiene que ser con los ojos espirituales, y tiene también que ser en el momento en donde Dios se desee mostrar, en donde Él se quiera revelar en nuestra vida. Entonces no depende ni siquiera de nosotros, es de Él cuando Él dice: si me vieres, ¿cuándo? Entonces es un clamor: Señor, aquí estoy, Padre mío, Señor. También lo vemos, por ejemplo, en otro ejemplo, en el ejemplo de Juan en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, cuando el Señor le dice a Juan: sube acá y yo te mostraré. Bien pudo haber dicho: yo te mostraré, no, pero le dice: sube acá. Y está hablando de un contexto en donde es una puerta abierta en el cielo. Sube acá y yo te mostraré las cosas. Sube acá implica un llamado, y yo te mostraré implica revelación dada por Dios. Claro. La visión espiritual es de Dios, no es algo que los hombres podamos producir. Sube acá. Por último, ¿cómo poder tener una visión espiritual? La respuesta está solamente en la oración. Así como lo vimos con Elías y Eliseo, ahorita vamos a ver un ejemplo de Eliseo, cómo él oró para que los ojos espirituales de su siervo fueran abiertos. Estaban en guerra, Eliseo tenía visión espiritual. No sé si se acuerdan del contexto, se los voy a platicar antes de que vayamos allá, pero prácticamente era que el Señor le reveló a Eliseo en un tiempo en donde Israel estaba en guerra contra Siria. Le reveló algo que se estaba maquinando en las cámaras privadas del gabinete sirio. Y prácticamente el Señor le da visión al profeta y les dice: ellos dijeron: vamos a estar escondidos aquí para cuando el pueblo de Israel pase, los atacamos. Entonces, Eliseo, teniendo visión, va, le manda un mensaje al rey de Israel y le dice: no pases por ahí, porque están escondidos ahí. ¿Será que alguien le chismeó, un humano le chismeó a Eliseo? Había un espía ahí que les pasó la información. Eliseo tenía ahí su gente bien acomodada, que era traición, que era traicionera al mismo jefe sirio. Hermanos, el Señor, que todo lo ve y que le da la visión a quien Él quiere, le reveló a Eliseo: ve y dile al rey de Israel que ellos están escondidos ahí. Todavía el rey sirio dijo, molesto: ¿cómo? Aquí hay un espía. ¿Quién? Y dándose cuenta, cayendo en cuenta que no había ninguno que lo había traicionado, sino que después dijeron: no, es que en Israel hay un vidente que le revela lo que nosotros hablamos aquí en la cámara secreta. Imagínense, hermanos, cosas ultra escondidas, ultra privadas. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces.
Entonces aquí el rey Sirio dice, enojado, dice, no, pues vamos contra ese hombre, vamos contra el vidente. Si tienen a alguien así, con ese tipo de poder, ¿cómo vencerlo? Vamos tras él. Y fue con todo su ejército, sabiendo en dónde estaban ellos. Es decir, en este caso, Eliseo y su siervo. Y no crean que era uno, dos, no. Un ejército. Ahí en la ciudad de Dotán. Y vean, verso 6 de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Es decir, alguien que era parte del pueblo de Dios, que estaba sirviendo en el ministerio, que en cierta forma el Señor lo había escogido y que era un ayudante del profeta, que le faltaba visión. ¿Lo pueden ver? Alguien que ya estaba en el ministerio, que era un siervo, que en teoría conocía de Dios, que estaba sirviendo al varón de Dios, que tenía llamado, pero tenía falta de visión. Y dice que se levantó en la mañana y salió aquel que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, Señor mío, qué haremos! Sí. No tengas miedo. Hermanos, cuando nos falta visión espiritual, el miedo, que es lo contrario de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O andamos por fe, hermanos, o andamos por esta vista natural. Y esta vista natural siempre nos va a jugar en contra. Porque esta vista natural siempre se opone a la voluntad del Señor. ¿O no recuerdan la voluntad de la carne? Se opone, es una lucha a la voluntad del Espíritu. Así es. Y estaba así, miren, siendo siervo, siendo pueblo, teniendo llamado, sirviendo en el ministerio. Tenía miedo. Hermanos, cualquiera podemos ser como este hombre. Por eso la necesidad de clamar al Señor, dame visión espiritual, Señor. Y después del verso 16, la respuesta. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y van el verso 17. ¿Cómo tener visión espiritual? Es una respuesta a la oración, hermanos. Es una respuesta a la oración. No es que porque mi oración voy a tener visión espiritual. No. Es una respuesta a la oración cuando el Señor escucha y cuando el Señor quiere darnos visión. Pero es una respuesta de una oración. De una oración. Cuando el Señor quiere dar visión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que orar. Amén. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, el Señor le concedió visión. Visión para ver a aquel que pelea nuestras batallas y que tiene todo el alcance del ejército angelical celestial a su mano para disposición de aquellos que le creemos. Yo no sé, pero esta historia yo digo, Señor, ¿con quién me identifico? ¿Con el siervo de Eliseo? ¿O con Eliseo? Pues cualquiera con el que nos identifiquemos, a rogar, a clamar, a pedir, dame visión espiritual, Señor, porque yo necesito verte en tu trono, señoreando sobre tu ejército, sobre tu reino, Señor. Yo necesito verte, yo necesito conocer, confiar en tu nombre, yo necesito conocerte más para no ser conmovido, porque estos ojos naturales me hacen caer muchas veces. Muéstranos, Señor, muéstrate mi vida, Amén. Señor, abre mis ojos. Amén. La visión viene de Dios. Porque también muchas veces he escuchado mucho de disciplina
hermanos, no es en nuestro esfuerzo, no es del que quiere, no es del que corre, porque si no después el crédito va a ser, no, es que yo soy bien disciplinada. Pero sí, hermanos, hagamos lo que tenemos que hacer y que nos toca. Pero al final la visión viene de Dios, no viene de nuestra oración, viene de Dios. Amén. Sea le place. Pero nuestro deber es orar. Señor, dame visión espiritual. Amén. Concédeme verte, Señor, en una mayor proporción, Señor. Amén. Señor, yo lo necesito, Señor. Amén. Abre mis ojos para que veas. Abre mis ojos, Señor, espirituales, para que veas, Señor. Para que te vea a ti, Señor, para que entienda tu voluntad, Señor, para que vea tu propósito, para que pueda andar en esas obras en las cuales tú ya has preparado de antemano para yo andar en ellas. Dame, Señor, Amén. visión espiritual, Amén. Amén. conforme a tu voluntad. Amén, Señor. Después vemos en el verso del 18 al 20 cómo también este siervo oró para que hubiera ceguera. Vea, del verso 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. En otras palabras, aún en esto, que hubo ceguera, el Señor utilizó a Eliseo para traer en cierta forma paz. Porque aunque aquí estaban buscando a Eliseo, al final les dijo: no, vengan por acá, están en el camino incorrecto, vengan, yo les voy a enseñar al hombre que están buscando, sin saber que estaban hablando con el hombre que estaban buscando. Amén. Y eso también es una representación. Acuérdense, Eliseo representa también a Cristo. Como en los caminantes de Maús. Exactamente. Iban los discípulos camino a Maús y no podían ver al Señor. Y ellos buscando al Señor, y el Señor con ellos y sin verle. Qué triste este pueblo. Porque no viendo que el Señor está ahí, están perdidos. Porque ven, pero no ven. El Señor ahí y sin poder ver al Señor. El Señor nos libre de esa ceguera espiritual. Así como la oración abrió los ojos, también la oración Cerró los ojos. cerró los ojos. Y luego me encanta porque no solamente dice Los llevó hasta Samaria. y los llevó a ceguera, no, dice los hirió. Hay una herida mortal cuando hay ceguera espiritual. Y peor cuando somos pueblo del Señor, porque somos guías de ciegos, ciegos guiando a otros ciegos. El Señor nos concede revelación de sí mismo y abra nuestros ojos de nuestro entendimiento para ver. Y así como los discípulos camino a Maús, abrió los ojos de su entendimiento para ver. Y su corazón ardía por Cristo. Ruego para que el Señor nos dé una visión espiritual en Cristo Jesús. Ya por último cierro pidiendo así una petición personal para nosotros, que está en el Salmo 119, verso 18 y 19. Dice: abre mis ojos. 119, verso 18 y verso 19. Es una petición espiritual, es una dádiva el orar para que esta gracia caiga sobre nosotros, caiga sobre su iglesia. Efesios 1:18, ustedes se lo saben: alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado
Que el Señor nos dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, abriendo nuestros ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Y cierro con el Salmo 119, verso 18. Abre mis ojos y miraré maravillas de tu ley. Hermanos, la ley del Señor es perfecta, pero ¿quién realmente pues es la palabra de Dios que es perfecta? Abre mis ojos, Señor, para poderte ver y ver que eres maravilloso, Señor. El Señor nos concede esta dádiva. Voy a cerrar en oración. Amén. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Gracias. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor, de falta de visión espiritual. Líbranos, Señor, de tener ojos ciegos, de tener espíritu de sueño, Señor. Líbranos de tener un velo, Señor, que nos impide ver tu presencia, correr a tu presencia como nuestra prioridad. Señor, ayúdanos. Rogamos para que nuestros ojos sean abiertos y en el día en que tú nos llames, ese llamado, corramos, Señor, a verte. Tu palabra dice, si me vieres, ¿cuándo? Señor, así como los discípulos que en el día que tú ascendiste, tú te ocultaste de sus ojos, pero te vieron en el Espíritu, Señor, así, Señor, nosotros. Rogamos, Señor, para que esta visión que es sobrenatural pueda estar, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, concédenos el subir acá, el atender a tu llamado, Señor. El buscar tu presencia por sobre todas las cosas, Señor. Para que tú nos muestres. Así como se lo dijiste a Juan, sube acá y yo te mostraré. Padre, y por último hacemos, Señor, esa oración. Así como en su momento el profeta oró para que sus siervos, sus ojos fueran abiertos y pudiera ver tu poder, tu señorío, tu reino, Señor. Y podía ver tu ejército, Señor, que estaban atendiendo, Señor, a tu mandato. Señor, así nosotros, abre nuestros ojos, Señor. Rogamos para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. También, Señor, te pedimos, Señor, que nos des el deseo, Amén, Señor. el deseo de tener visión espiritual. Amén, Señor. Pone en nosotros el querer, Señor. Pone en nosotros el querer, Señor, el anhelarlo, Señor. Así como también el hacer, que el hacer va más relacionado a clamar en oración por ese deseo que tú ya has puesto en nuestro corazón, Señor, por ti. Guárdanos, Señor, de estar limitados, Señor, de qué triste tú nos has concedido una porción de ti mismo como cuerpo tuyo que somos, como cabeza que tú eres, Señor, de este cuerpo. Y qué triste es ver que tú en medio de tu cuerpo no eres visto de tu mismo pueblo, Señor. Así es. Líbranos de estar en esa condición. Amén, Señor. Sabemos que la visión viene de ti y tú eres nuestra esperanza. Rogamos, así como Pablo oró por la iglesia en Éfeso, danos hoy, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Alumbra nuestros ojos de nuestro entendimiento para que podamos saber esa grandiosa esperanza a la que tú nos has llamado. Sabiendo y confiando en tu supereminente grandeza y poder para con nosotros. Sabemos, Señor, que tú eres poderoso para darnos, si tú quieres, visión espiritual. Amén. Que esta gracia caiga sobre nosotros, Amén, Señor. tu iglesia. Y viendo, Señor, que esto va de más como una oración en general, también una oración personal, así como lo veíamos en el salmista. Abre mis ojos, Señor. Amén, Señor. Abre mis ojos. De forma personal también clamamos. Abre mis ojos. Abre nuestros ojos. Abre mis ojos. Puede decirle al Señor, abre mis ojos, Señor. Dígale al Señor, abre mis ojos, Señor, para poderte ver. En el nombre de Jesús. Amén.